Bueno, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Abra su Biblia, por favor, conmigo, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 17. La lección de esta mañana se titula ¿Qué no habéis leído? Así que vamos a abrir primeramente el libro de nuestro Dios, el consejo eterno de nuestro Padre Celestial. Y en este versículo de Romanos capítulo 10, versículo 17, la declaración, hermanos, es del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, a quienes les dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta declaración no ha cambiado. Dios, queridos hermanos y hermanas, no ha puesto otro medio para hacer al hombre llegar su fe que no sea el que estamos leyendo aquí. La fe viene al hombre por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios, dice la palabra del Señor. Así que es necesario que nosotros, con toda diligencia, queridos hermanos, pongamos mucha atención a la palabra de Dios, si es que queremos desarrollar, hermanos, fe en nuestro Dios. Hay mucha gente que querrá escuchar la palabra de Dios no meramente con la intención de escuchar o desarrollar fe. Y entonces nunca tendrán, hermanos, en su manera de percibir la palabra de Dios, la fe que Dios busca que ellos llegasen a tener. Sí, son dos cosas distintas que en ocasiones no puedo realizar al mismo tiempo. Permítame, deme un segundito para, ahora sí, para que puedan ustedes también estar viendo la presentación. No es una excusa haber llegado a la mera hora, pero tuve que ir a los hoteles Delta de allá, de mero atrás de Orlando, para recoger a nuestro hermanito Walter. Y el tráfico, hermanos, estaba verdaderamente insoportable, pero pudimos llegar aquí. Ahora sí, estarán viendo ustedes en pantalla la lección. Acabamos de leer, queridos hermanos, en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír. Aquí vemos nosotros, hermanos, en Mateo 19:4, un texto en donde el Señor había sido cuestionado por diferentes cosas, y el punto a tratar, hermanos, cuando le preguntaron sobre la situación del matrimonio, dijo él: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿No habéis leído?, dijo el Señor. En otra ocasión, en Mateo 12:5, le hacen otra pregunta. En esta ocasión de Mateo capítulo 12, en los previos versículos, si usted gusta, vamos a leerlos para que entienda la razón del por qué el Señor hace esta aseveración. Y ahorita comenzaremos la lección en pleno. Mateo 12, 1 al 4, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pare tantito ahí. Ponga este versículo en su mente. Yo apenas hace algunas semanas visité un lugar ahí en Nicaragua, en donde tuvimos que pasar por ciertos sembradillos. En este caso eran de maíz, unos maíz muy altos, unas plantas de maíz muy altas. Cuando íbamos por ahí, me dice el hermano Steve que me acompañaba: mira, Basilio, es domingo y vamos a los servicios, y mira, vamos por los sembradillos como Jesús. A él le vino precisamente este versículo a la mente cuando íbamos por ahí. Y es que acá nosotros no nos imaginamos nada de eso, porque no andamos entre sembradillos, nosotros puro carro y puro expressway y puro toll. Jesús fue un hombre simple, hermanos, que caminaba entre la gente, que iba entre los pueblos, entre los caminos, entre las aldeas. A lo mejor tenemos que bajarnos un poco de nuestros carros también,
pero queremos comprar el último modelo para andar en el mejor carro, pues no nos vamos a querer bajar de ahí porque tiene todas las comodidades posibles, un carro último modelo. A veces tenemos que caminar entre la gente, ¿no creen ustedes? Inmiscuirnos más con ellos, venir por ahí a unidos, pararnos, platicar con la gente, traer un papelito, una invitación y darle a la gente, irnos por ahí, por esas pulgas, hermanos, o flea markets, como le llaman en inglés, pulgas decimos en español. Aunque no nos interesa ir a comprar muchas cosas y el solazo está mal, a lo mejor debemos ir para ir a caminar, y hay gente que va caminando y usualmente es cuando suelen estar más prestas para comenzar un diálogo. Llévese unos folletitos, llévese unas tarjetitas, mira, te invitamos a la iglesia. La cuestión es involucrarnos, es asociarnos, es, hermanos, tener nosotros la oportunidad de platicar con alguien. El Señor, siendo Jesucristo, caminaba por sembradillos. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué no me voy a involucrar con las personas? Bueno, este fue un pensamiento que me vino a leer esto. Verso 2. Viendo los fariseos, porque ellos, los discípulos, tenían hambre, como leímos en el versículo 1, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Vieron el versículo 3? ¿No habéis leído? ¿Cuántos problemas tenemos cuando no leemos? ¿Cuántos juicios incorrectos hacemos por no leer? ¿Verdad? Versículo 4, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis leído eso? Y finalmente el otro ejemplo donde aparece la misma expresión está en Mateo. Más adelante, queridos hermanos, encontramos nosotros en cuanto a la resurrección de los muertos. También le preguntan: Señor, hubo una mujer que estuvo casada, murió su esposo, su hermano de él la tomó por mujer, pero también murió y luego la tomó el otro hermano. Fueron 7 hermanos que la tuvieron por mujer. En la resurrección, cuando tú vengas, ¿de quién va a ser mujer? Y Cristo dijo en el versículo siguiente de Mateo 22, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por él, por Dios, cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? ¿No habéis leído esta situación? Yo no soy Dios de muertos, soy Dios de vivos, ¿verdad? Pero otra vez el punto a enfatizar es: ¿no habéis leído? Y esto es algo, queridos hermanos, que nosotros tenemos que aprender. En Efesios, queridos hermanos, en el capítulo 5 y el versículo 17, antes de entrar a mi lección y comenzar a ver el desarrollo de la misma, vaya conmigo a Efesios 5, 17, donde la palabra del Señor, en palabras del apóstol Pablo, dijo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a analizar esos 3 ejemplos, sí. Y luego vamos a meterlos en este último pensamiento del apóstol Pablo. En 3 ocasiones hubo 3 preguntas para el maestro. En 3 ocasiones el Señor dijo: ¿no habéis leído? Para mí, esa pregunta denota que si usted me está preguntando esto, ¿por qué viene y me pregunta? ¿No debería de haber leído y consultado con la palabra lo que usted me va a preguntar? A veces nosotros en nuestro transitar brincamos lo más esencial, que es la palabra de Dios, y comenzamos a buscar nosotros respuestas en personas, cuando debiéramos de haber, ¿no cree usted, consultado primero la palabra de Dios? ¿Qué acaso no hemos leído? A lo mejor la respuesta estaba ahí, pero por haberme brincado la autoridad del Señor, pues ando preguntando y consultando en fuentes que no debo.
Porque quizá, y digo no debo, no porque sean malas, pero que no tengan la información correcta. Esta fuente, la palabra de Dios, no se equivoca. Esta fuente es de Dios. Por lo tanto, es fidedigna, es digna de confianza. De ahí que Cristo les dice en estas 3 ocasiones, ¿por qué no leyeron? ¿Por qué no leen? Es mi propuesta en esta tarde, queridos hermanos, en esta lección, invitarles a 2 cosas: a leer las Escrituras y a tratar de entender lo que la palabra de Dios. Y cuando nosotros lo entendamos, entonces sí, buscar a alguien que nos pueda ayudar. La única manera, hermanos, de que nosotros crezcamos en lo individual es leyendo y tratando de entender. Cuando nosotros, por alguna limitación o lo que sea, no entendamos, entonces sí ir en busca de ayuda. De otra manera no podemos nosotros aprender ni avanzar en nuestro crecimiento individual. No todo el tiempo tendremos a alguien quien nos ayude. Nosotros tenemos que irnos haciendo expertos en el manejo de la palabra de Dios. Cuando usted llegó a un trabajo y por primera vez comenzó a trabajar, usted estaba entendido que no era experto en todos los ramos, pero después de un tiempo usted fue aprendiendo diferentes cosas, no solamente lo concerniente a su área, pero fue aprendiendo a hacer otras funciones de ese mismo trabajo. Es lo mismo con la palabra de Dios. Por eso el escritor de los Hebreos dice: ¿y ustedes, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido? Puede ocurrir, como le ocurrió a ellos, nos puede también ocurrir a nosotros. Y dijo el apóstol Pablo, aquí el verso 17 que leímos de Efesios 5, hermanos, por favor no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pregunta: ¿cómo voy a saber la voluntad del Señor? Leyendo, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, dice Juan 5:39, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos 17:11, como los de Berea, cada día escudriñaban lo que el apóstol Pablo decía, a ver si estas cosas eran así. Nunca podremos entender la voluntad, saber la voluntad del Señor, si no leemos, queridos hermanos. Cristo en 3 ocasiones a quienes preguntaban, ¿no habéis leído? Así que vamos a reflexionar sobre esto, hermanos. La importancia de leer y entender las Escrituras es muy indispensable. Dice Efesios capítulo 3, versículos 2 al 4. Lo puede leer en esta ocasión de su Biblia, pero en esta ocasión yo quise traerlo también y ponerlo en pantalla. El versículo dice así: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Pablo está tocando un punto muy importante. ¿Cuál? La administración de la gracia de Dios. Es decir, ¿cómo y a quién administró Dios su gracia? ¿Usted lo sabe? ¿Para quién fue administrada esa gracia? Sigamos leyendo, versículo 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito. ¿Cómo pensaba Pablo que los efesios iban a saber del trabajo de él? Si leían, como antes ya lo escribí. Ese misterio ya fue revelado. Verso 4. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. No estoy seguro realmente de cuál sea la razón detrás de por qué Pablo está presentándose así, pero por lo que leo puedo entender que a lo mejor los efesios cuestionaban algo del ministerio de Pablo. Y Pablo dice, ustedes pueden ver, pueden leer, yo he escrito brevemente, quiero pensar que es lo que Pablo dijo a Timoteo, que habiendo sido él antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, fue recibido a
misericordia. Pablo dice, yo he escrito acerca. Si tienen un poco de preguntas sobre mi ministerio, pueden leer y van a entender. Leyendo se entiende. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si leemos, conoceremos la voluntad del Señor. Es sumamente importante, queridos hermanos, hacer en nuestra agitada agenda un poco de tiempo para dedicarle a la lectura. Aquí en esta congregación, por ejemplo, no sé si más del 50% estamos o retirados o estamos deshabilitados, pero tenemos tiempo. Cuando nosotros tengamos tiempo, hermanos, así en nuestras manos, no sé, para mí yo soy una persona de la mañana. Yo no funciono igual en la tarde y anoche. Mi cerebro ya está cansado, no tengo muchas ganas, no tengo la misma capacidad de comprender en la noche que en la mañana. Pero como no tengo un trabajo a desarrollar y me levanto, despierto temprano, en vez de irme al sofá a meterme 3 horas viendo las mismas noticias que repiten lo mismo, ¿por qué no me siento y agarro la Biblia? Son 3 horas, de aquí que amanezca hasta las 7:30, está amaneciendo ya 7. Mira, no digo que no veas noticias, está bueno ver, yo también voy y me siento un rato, 15, 20 minutos, a ver qué pasó o cómo va a estar el clima y pum, vamos, deja ahí, que eso no me va a hacer beneficio. Los que vienen aquí afuera hay una mesita, hay diferentes folletos. Yo he visto que ahí están, nadie los toca. Si son gratis, nadie se le ha ocurrido agarrar uno para llevarse a la casa. Ahí hay estudios. 1, 2, 3, 4, 5. En progreso. Hermanos varones que ya podían haber agarrado uno. Yo quiero predicar. Aquí está una lección trazada, en progreso. O hermanas, este le sirve para mi familia, para mi vecino. Se lo voy a llevar, se lo voy a entregar. Los que tenemos tiempo y los que tienen que irse a trabajar, bueno, lo siento por ustedes, nosotros ya pasamos por eso. Ahora sigan trabajando, que es una responsabilidad. ¿Verdad, hermano Fluri? Entonces, pero es parte de nuestra vida. Lo que digo, aprovechemos tiempo, hermanos, hagamos tiempo en nuestras vidas para leer. Y esto, si no lo hacemos, vamos nosotros a ir dando muestras de poco conocimiento, y el tiempo va a pasar y nosotros no vamos a alcanzar la madurez que Dios quiere. Otro versículo en 2 Corintios 1, versos 12 y 13 dice esto: porque esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo, qué hermoso escribe. Él habla de no referirse en términos humanos, sino con la sencillez de la palabra de Dios. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Pablo dice, por la gracia de Dios, las cosas que pertenecen a la piedad, como dijo el apóstol Pedro, son sencillas de entender. Sí, hermanos, Pedro dice que el apóstol Pablo escribe algunas cosas difíciles. Espérese ahí cuando llegue ahí. No todo lo que Pablo, si fuera todo lo que Pablo escribió, todo difícil, Pedro lo hubiera dicho. El decir, como Pablo también ha escrito algunas cosas, no significa todas las cosas. Hay algunas cosas que Pablo escribe que son un poco más complicadas, pero no todo. Así que no le tengamos miedo a los escritos de Pablo. Por lo tanto, hermanos, leer las Escrituras es de mucho beneficio para nosotros. Ahorita vamos a ir a las 3 preguntas que tenemos en mente. Las Escrituras, hermanos, nos van a ayudar a ¿qué? Regresando a los textos del principio, de Mateo 12, 1 al 4, de los cuales ya leímos al principio. En aquel tiempo a Jesús, cuando iba por los sembrados, se le preguntó
y se le comenzó a criticar por parte de los fariseos algo que sus discípulos estaban haciendo. Cuando nosotros leemos la Biblia tan seguido y nos empapamos de ella, hermanos, la lectura de las Escrituras nos van a ayudar a no hacer juicios injustos. Para quienes están recibiendo más tarde el audio y ustedes que recibieron también la proyección que envié esta mañana, puse nada más las Escrituras. Leer las Escrituras nos ayudarán a hacer juicios injustos. Perdón por eso, tenía que haber puesto a no hacer juicios injustos. Esto, al revisarlo, al venirme para acá, me di cuenta que no había puesto no, pero así debe de ser, no hacer juicios injustos. ¿Sabe usted, hermanos, que juzgar injustamente es un pecado? Y muchas veces nosotros, casi ya como algo automático, diariamente hemos acostumbrado nuestra mente a hacer muchos juicios, y muchas veces son injustos. Alguien nos pasó por ahí a mayor velocidad. Esta gente está loca, mira, no respeta. Bueno, yo no sé si realmente lleva una emergencia o no. Es muy probable que no esté respetando, ¿verdad? Pero no sé la razón por qué me pasó. Inmediatamente ya injustamente estoy juzgando. Y digo, eso es un pequeño juicio que estoy haciendo. Yo traje por ahí una hojita, perdón, para la cámara. Déjeme tomar la hojita. Donde hice unos apuntes sobre algunos ejemplos donde nosotros hacemos juicios, hermanos, relativamente injustos y no nos damos cuenta. En ocasiones, hermanos, juzgamos la manera de vivir de alguien, por ejemplo, por su apariencia. No está aquí con nosotros ahorita, en ocasiones visita el hermano Harry. Si usted hablara un poquito de inglés y hablara con Harry es un hermano que a mí me inspira, porque he conocido su historia, he conocido su pasado, él no tiene pena en contar su pasado. Apenas hicimos un viaje la semana pasada juntos con él, mi esposa y yo, a Miami, y cuando veníamos volvimos a platicar, nos platicó su vida. Harry es un homeless. Él ha vivido muchos años debajo de los puentes, en casas deshabitadas. Tiene una familia que no es su familia. Él le dice, la última vez que mi padre me vio, me tiró 2 balazos. Tuve que salir huyendo. Ha estado en cárceles, abusó de las drogas y de muchas otras cosas. Se iba a California pidiendo ride. Vivía del diario. Y un día se le ocurrió venir a la Florida. Y la hermana Brenda Lee, cuando fue a un lugar, lo vio y lo invitó. Hizo lo que el samaritano, no nada más lo invitó, se lo llevó a su casa, hasta el día de hoy vive con ella. Y Harry llega aquí. Y si usted lo hubiese visto hace algunos años como un homeless, a lo mejor nunca le hubiera hablado de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solemos hacer juicios injustos. ¿Quién iba a pensar que iba a ser un cristiano y dirige cantos con los hermanos americanos y hace su parte? No tiene muchas aspiraciones, es cierto, porque sus pecados le han robado mucha energía. Pero cada miércoles está aquí y cada domingo en la mañana está aquí. Es un alma. ¿Se acuerda como la parábola de la oveja, donde el pastor deja las 99 y va en busca de una? ¿Cuántas oportunidades habremos tenido nosotros
de ir en busca de un alma. Y no lo hicimos porque en mi mente me puse, no va a cambiar, no vale la pena. A eso se refiere hacer juicios injustos. Porque por su apariencia pensábamos que nunca iba a cambiar. No me atreví a hablarle. No quise hablarle, esa es la verdad. No le quise dar el folleto. No quise trabajar más con él. ¿No será que Dios un día me va a preguntar por esa alma? Ellos, los de Mateo capítulo 12, estaban diciéndole al Señor: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Eso era mentira. La ley no prohibía arrancar espiga con tu mano y comértela. La ley prohibía, ¿sabe qué cosa? Trabajar en el día de reposo, ir a cosechar, a cegar espigas cuando era día de reposo. Ellos no están trabajando. Ellos van por los sembradíos, van camino a predicar y con su mano agarran una espiga porque tienen hambre y le comienzan a comer. Eso no es trabajar, eso no apartar un tiempo, vamos a cegar para acumular, para vender. Pero ¿qué los llevó a pensar así? Lo que el Señor les dice en el versículo 3, ¿no habéis leído? Por no haber leído la palabra de Dios, lo que la ley dice, y escuchar lo que el hombre dijo, porque los intérpretes decían que aún eso era violar la ley de Dios, era prohibido por la ley. Dejaron de oír la palabra de Dios y dieron sentido a lo que los intérpretes decían. Ya están haciendo juicios injustos. Esto ejemplifica claramente lo que les dije. Dejamos de leer la palabra de Dios y vamos a terminar haciendo eso. Por no leer la Escritura. Así que quiera Dios que este tipo de pensamientos, hermanos, cambien en nuestra manera de pensar. Porque sí nos pueden dañar espiritualmente. Y podemos nosotros estar desaprovechando oportunidades por no leer lo que las Escrituras dicen. Le voy a poner otro ejemplo rápidamente, porque ya esto es muy común. Y quiero que se entienda, ¿verdad?, lo que se va a decir. No es muy grato, a lo mejor, para muchos de nosotros, tener un trato, una plática, una conversación con una persona homosexual. Pero si esa persona homosexual tiene interés en la palabra, ¿qué debemos de hacer? Porque es homosexual, ¿le vamos a dejar de predicar? No. No estamos nosotros diciéndole que con nuestra amistad aceptamos la manera de vivir de ella. Pero como Dios ama al pecador, nosotros también tenemos amor por esa alma perdida, porque es una alma perdida. Aparte, la homosexualidad no es diferente a mentir. No es diferente a maldecir. No es diferente a robar. La homosexualidad es un pecado, como lo es otro pecado. Y digo esto, hermanos, porque yo sé que tristemente en nuestra sociedad esto ya viene más cerquita, quizá a nuestras familias, quizá a nuestros vecinos, quizá a nuestros conocidos. Y los cristianos no debemos nosotros, hermanos, de portarnos de una manera que no debiéramos. Debemos estar preparados para saber qué hacer en determinados casos. No vayamos a ser culpables del fariseísmo. Ese sí es el fariseísmo. El que no entiende, el que está rígido en su manera de pensar y por no leer saca conclusiones erróneas.
No estamos diciendo que, vuelvo a repetir, aprobamos su estilo de vida. No. Es como cuando un hermano o una hermana es puesto bajo disciplina. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Pero no lo tengáis como enemigo. Porque tienes que seguir demostrando tu gracia, tu amor. Mire nuestra vida. ¿A poco nuestra vida, hermanos, es una página delante de Dios así en blanco, que no tiene ninguna manchita? No, creo yo. Nuestra vida tiene muchos puntos negros y algunos rojos. Y Dios sigue siendo paciente con nosotros, amándonos, extendiéndonos su misericordia. Ahí en Alabama, donde se congregan nuestros hijos, ahí una familia muy, muy entregada al Señor. De hecho, ella fue una muchachita que estuvo en nuestro equipo de fútbol cuando Becky y yo ahí en la escuela ayudábamos. No sé si graduó con Darcy o con Benjamín. Una familia linda, muy espiritual. Y de repente oímos que ella ya no es ella, que es él. Y tristemente no es nada más en su mente, pero ha hecho muchas cosas en su cuerpo que ya no es ella. En verdad usted la ve, no es ella, es él. Ha empezado a salirse barba, bigote. Y los hermanos están completamente deshechos, porque nunca esperaba ver esto en su familia tan entregada al Señor. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a condenar ya? Sí, obviamente los hermanos han hecho lo que la iglesia dice y la disciplina, pero siguen hablando con ella, tratando de enseñarle el mensaje de Dios. A ver si un día, nosotros seguimos siendo ella, aunque en lo físico ya no es ella, pero ella es ella. Dios no confundió a nadie, hermanos, en nuestra sexualidad. Solamente habemos dos clases de personas cuando nacemos, o hombres o mujeres. Los juicios injustos que hacemos, hermanos, se deben muchas veces a no estar preparados para ello. Otras cosas de menos valor e importancia, quizá asumir que alguien no me saludó porque no le caigo bien. No me saludes porque no le caigo bien. Y ya con eso hago un punto para yo tampoco saludarle la próxima vez que yo lo vaya a ver. Eso es ridículo, ¿no creen ustedes? Digo, a mí si un día Wilfredo no me saludó y estábamos ahí, yo no me voy, y a la próxima que yo también le voy a voltear la cara. ¿Por qué? A lo mejor Wilfredo no me vio, simplemente no tenía interés en ese momento de saludarme. ¿Por qué le voy a voltear yo la cara la próxima vez? Es un juicio injusto hacer un caso y yo decir, bueno, es porque no le caigo bien. Es elaborar juicios que solamente nos estamos haciendo daños a nosotros mismos, hermanos. ¿Y sabe qué? Esto ocurre mucho en los matrimonios. Todo por no hablarnos. Es que le hiciste, oye, pude haber hecho, porque a lo mejor me dolió el estómago, me dio un retorcijón, pero no porque lo que tú dijiste. Sí, pero yo sé que cuando es que estás molesto. Pues no, esta vez no fue molesto por el retorcijón que me dio. Es que es diferente cuando y terco con el dejemos el y dejemos de hacer esos juicios injustos, ¿verdad? No seamos tan niños así. Va a predicar el hermano X. Aquí no existe un hermano que se llame X, pero va a predicar. Mejor no voy, él no sabe mucho. A lo mejor no sabe mucho ese hermano. Pero ese hermano gastó 3 o 4 días de la semana preparándose porque iba a predicar. ¿No cree usted injusto no venir cuando él usó 4 días de su tiempo para preparar un sermoncito de 15, 20 minutos y hacerlo mejor? Y usted pues, yo no voy porque no me gusta cómo predica ese hermano. Esto es lo único que daré a la ofrenda. Dios no necesita nada. Es cierto, pero su juicio está muy mal basado. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos de dar que conforme hayamos sido prosperados.
déjese de preguntar. Dios, el que está arriba, el que habita donde quiera, efectivamente no necesita ni un penny de nosotros, pero su esposa sí. ¿Y quién es su esposa de Dios, hermano? ¿Quién es? La iglesia. La iglesia necesita para muchas funciones en la congregación. Me decía el hermano Walter ahorita, hermano, acá hay benevolencia, sí, también hacemos benevolencia. Allá con nosotros se necesita mucha benevolencia. Y yo sé, yo estuve en Zacapa, ahí en el lugar donde viene, y hay necesidades. Y la iglesia tiene que apoyar para que la iglesia pueda aportar a las necesidades de muchos miembros. Bueno, entonces, queridos hermanos, quería decir eso sobre el falso juicio. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Dice el versículo 7 de ahí de Mateo 12. Todo hubiese sido mejor si hubieran leído las Escrituras. Si supieses lo que significa misericordia. Entre otras explicaciones, el Señor le dice, miren, David no pecó. Ustedes no entienden el punto. Y bueno, por ahí el Señor estuvo navegando con ellos, trabajando. Antes de que el tiempo se me vaya, el segundo punto que vimos es, cuando nosotros leemos las Escrituras, nos van a ayudar, hermanos, a entender temas controversiales. Para el tiempo de Jesucristo, hermanos, de Mateo capítulo 19 y versículo 3, obviamente era un tema muy controversial. De hecho, cuando Cristo les dio la respuesta, ellos dijeron, si esa es la condición del hombre, no sé entonces ni para qué nos casamos. Porque estaban acostumbrados a casarse y enseguida divorciarse. Dice Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? La unidad en el matrimonio, hermanos, habla de la veracidad del mismo, de lo que Dios quiere que exista en un matrimonio hoy en día. Después, cuando ellos pensaban que tenían un punto, le dijeron al Señor, entonces, si tú estás diciendo que no hay manera de divorciarnos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El Señor les vuelve a explicar, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. De esto que hemos hablado tantas veces en otras ocasiones. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Mire, Dios en su misericordia nos ha provisto de entender todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. El matrimonio como unidad, hermanos, es algo que Dios demanda. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Está establecido por la Escritura. Sin embargo, hoy en día hay mucha gente, hermanos, que tiene otras ideas apoyados en otras fuentes que no son las Escrituras. Pero la palabra de Dios nos ha dado todo para entenderlo. Ya no hay, hermanos, misterios, no hay secretos ocultos, no hay nada debajo de la mesa. Ah, mira, se me había olvidado leer esto de aquí. No, todo ha sido revelado por la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando hablamos de temas controversiales, ¿sabe qué nos ayuda? Leer la Biblia. Prediqué sobre esto hace 2 semanas en una plataforma Zoom para hermanos de New Jersey. Quieren que este miércoles continúe ese tema, así que este miércoles estaré conectado hablando sobre este tema para unos hermanos en New Jersey. Les pongo unos temas controversiales que debiéramos nosotros manejar. Por ejemplo, ¿usted pudiera explicar por qué tomamos la cena el domingo y solo el domingo? ¿Puede explicar por qué tomamos la cena con pan, sin levadura y jugo de la uva? ¿Por qué no usamos jugo de fresa o de manzana? ¿Por qué no agarramos un pan más gordito? Este está casi no trae nada. ¿Por qué solo los domingos? ¿Puede explicarlo usted? Ojalá que sí. Y si no, leyendo puede llegar a entender. ¿Qué más? ¿Por qué no debemos tomarla? ¿Por qué hay algunos hermanos que no deberíamos tomarla? Porque otros sí pueden tomarla. ¿Puede cualquier persona tomarla? ¿Qué pasa si lo hace a alguien que no debería tomarla?
¿La iglesia debe de ofrecer la cena para todas las personas o debe de restringirla a algunas personas? Todo eso, leyendo, se puede entender. Es complicado algunas cosas, pero Dios no es Dios de confusión y la Biblia no tiene para ninguno de nosotros ningún secreto. ¿Qué otros temas controversiales? ¿Puede explicar por qué cantamos sin música instrumental? ¿Por qué no usamos un instrumento al cantar nosotros? ¿Puede explicar por qué tenemos la organización que tenemos en la iglesia? Ancianos, diáconos, maestros, evangelistas. ¿Estamos bien nosotros aquí en Kissimmee, la iglesia hispana, al estar como estamos, sin ancianos? ¿Deberíamos ya tener ancianos? ¿Sabe los requisitos que hay por Dios para los ancianos? Todo eso, leyendo, se puede entender. Temas controversiales, no le asuste, hermano. Dios nos ha dado la revelación completa de los mismos. Solamente que hay que leer. Qué importancia es la lectura. Pero nada de esto nos debe de asustar. Finalmente, la otra propuesta donde el Señor hace la misma aclaración es la siguiente. Leyendo las Escrituras nos ayudarán a rechazar tradiciones humanas. Aquí dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 22, iniciando en el versículo 23 en adelante. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Para empezar, ¿sabía usted eso? Que eso se practicaba bajo la ley. Hoy en día lo veríamos hasta mal, ¿verdad? A lo mejor si, por ejemplo, yo he perdido tres hermanos, que alguno de nosotros, claro, si estuviéramos solteros, nos hubiésemos casado con la cuñada. Como que no se miraría muy bien, no es nuestra práctica, no es algo así. Sin embargo, en el pueblo de Dios, por la ley, Dios encargaba esto. Cuando un esposo moría, si él tenía hermanos, obviamente, quiero entender que eran solteros, ¿verdad? Se casaban con la esposa para levantarle descendencia. Pero en este caso, los saduceos, que la Escritura aclaró lo siguiente, si leyeron el versículo 23, los saduceos que dicen que no hay resurrección. Ellos no creen en la resurrección, pero le van a preguntar algo sobre la resurrección, como que no tiene mucho, ¿verdad?, sentido, porque su pregunta no es honesta. Sin embargo, Dios quiso que se pusiera en la Biblia. Ellos no creen en la resurrección, pero van a preguntar algo sobre la resurrección. Bueno, sigamos leyendo. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todas la tuvieron. Digo, pareciera un caso hipotético, ¿no? De esos que en verdad pasó esto. Vamos a decir que sí pasó. Digo, sí oye raro, pero... O a lo mejor 7 representa el número perfecto para el judío y el Señor está diciendo puede pasar en 2 o 3, pero en esta ocasión pasó en 7 y está bien. O si usted está ahí si usted está en Mateo, permítame ir Mateo 22 para yo leer también el resto de la contestación del Señor y ver juntamente con ustedes lo que el Señor le responde. Mateo 22 y leímos hasta el versículo 27. En el versículo 28 dice la Escritura: en la resurrección pues, preguntan ellos en el versículo 28, ¿de cuál de estos 7 ella será mujer, ya que todos la tuvieron?
Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, creo que tengo también esto apuntado aquí, porque en la resurrección, sí, aquí está, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En la resurrección, Cristo termina diciéndoles: no existe la relación del matrimonio. Los matrimonios somos aquí para la tierra. En el cielo, Becky será, si la hacemos, si ella y yo llegamos por la gracia de Dios a entrar al cielo, que Dios nos conceda por su voluntad está allá, pues Becky será un espíritu más como otros espíritus. Yo seré para ella un espíritu más como otros espíritus. En la resurrección no existe el casamiento. Los ángeles de Dios no son hombres ni mujeres, son espíritus. No existe la relación esa. Y todos seremos hijos de Dios. No hay abuelos, no hay tíos, no hay primos. Los que han perdido los niños, por ejemplo, cuando los niños mueren, son espíritus para Dios. No es, ahí está mi bebé. No, pues es un espíritu igual que usted. Somos para el Señor. Si murió de 95 años y murió fiel al Señor, el Señor será un espíritu, no envejecido, no va a andar con bordones espíritu, es un espíritu renovado, es un espíritu como todos. Dice el siguiente versículo, el versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? Les pregunta el maestro. Lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, dice, sino de vivos, dice la palabra del Señor. Entre muchas otras cosas, hermanos, el problema de los saduceos, como de mucha gente hoy en día, erran las Escrituras por no leer. No os habéis leído. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos el mismo problema que ellos por no leer? Al hablar del tema de la eternidad, tengamos cuidado. Porque cuando hablamos de la eternidad, hermanos, y lo que qué vamos a hacer, es muy llamativo, pero debemos ser muy cuidadosos, hermanos, o cuidarnos de creer algunas tradiciones, como por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si nos conoceremos, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el infierno? Debemos de tener mucho cuidado cuando hablemos, porque hay muchas cosas que se dicen alrededor de nosotros y a veces terminamos diciendo nosotros lo mismo. Una frase que oigo mucho todavía entre hermanos es: sí, hermano, ya viene el Señor, porque mire las señales, guerra, ya vienen las guerras, se están dando, los terremotos, ya viene el Señor. Me dan ganas de decirle este tema: no habéis leído, hermanos, cuando venga el Señor no hay señal que se nos da. Las señales que se describen en Mateo 24 fueron para la destrucción de Jerusalén, no para el juicio final. El Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. No hay una señal que Dios ha dado. Dejemos de estar, pero lo oímos mucho de gente y también comenzamos: sí, es que ya viene el Señor, porque mira tanta guerra, tanto terremoto, la pandemia, mira el COVID, ya viene el Señor. ¿Usted sabe cuántas pandemias ha habido en el pasado, hermanos? Montón. Así que dejemos de andar hablando de cosas que la Biblia no habla, ¿verdad? Respetemos siempre su palabra, como dijo Moisés. Lo revelado le pertenece al hombre y lo oculto es simple y sencillamente para nuestro Dios. Deuteronomio 29:29. Pero, ¿a qué tradiciones humanas me refiero, hermanos? Por no leer las Escrituras, podemos ser culpables, hermanos, nosotros, de rechazar o de participar, dependiendo sea el caso, en ciertas tradiciones humanas. Por ejemplo, les preguntaría yo: ¿son todas las tradiciones malas? Y como dijéramos nosotros, ojo, porque a veces nosotros, los hispanos, fuimos instruidos
por una mentalidad de hermanos muy fervorosos, pero que tenían su propia manera de pensar y nos la inculcaron. Por eso la primera pregunta que yo haría: ¿son todas las tradiciones malas? ¿Hay alguna tradición en la cual los cristianos no debiéramos de participar porque es tradición? Le pregunto en qué, voy a ser específico, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en este país, el día 4 de julio, viene la independencia de este país. Y suelen ponerse banderitas de Estados Unidos, hay desfiles, se tiran cuetones. Mi pregunta es: ¿puede un cristiano participar en esa tradición, sí o no? Hermanos, que son tradiciones del hombre, no deberíamos de participar. ¿Podemos? La respuesta es que uno tiene que investigar si esa tradición de hombre no perjudica mi fe, no me compromete con la fe del Señor. ¿Por qué no? Claro, si es un deseo que tengo. Igual, muchos no somos muy asiduos a las tradiciones. En nuestro país, por ejemplo, en mi país, igualmente el día de la independencia, el día de la revolución, el día del niño, el día de las madres, el día de los... Bueno, hacemos un montón de días, ¿no? Y a veces hay hermanos que no saben si deben o no participar. Yo lo que le diría es que mire usted que esa tradición no perjudica su fe, su relación con Dios, ni compromete la verdad. Ahora, si usted va a ir al día 25 de diciembre a una casa donde está ¿cómo se llama? El nacimiento puesto, y se van a estar cantando himnos porque nació Jesucristo, le pregunto, ¿debería ir a usted ahí? Por supuesto que no. ¿Qué está celebrando esa gente? Que Cristo nació el día 25. ¿Dice la Biblia que Cristo nació el día 25? No, por lo tanto, ¿qué estoy haciendo ahí? Hermano, pero es que es la misa del gallo. Mi abuelita venía desde que yo estaba. Pues sí, hijo, era tu abuelita. Y usted no sabía la misa del gallo. Ahora usted entiende por qué no puede estar ahí. Ah, pero ¿por qué usted fue el día de la independencia? Son tradiciones las dos, sí, pero esta no perjudicaba ni comprometía mi fe, y esta sí. ¿Entiende? Entonces tampoco es tan complicado, queridos hermanos. No es muy complicado hacer esa decisión. ¿Quién determina en cuál puedo ir y a cuál no puedo ir? No la iglesia, ni el hermano predicador. La palabra de Dios, es la que determina. ¿Qué no habéis leído? Y eso nos ayudará a tomar, queridos hermanos, una mejor decisión delante de nuestro Dios. ¿Por qué esta lección? Bueno, porque hemos estado aquí nosotros trabajando ya por un tiempo con ustedes, ¿verdad? Y no todo puede ser leche. De hecho, ya tengo algún tiempo en que no traigo leche. He traído en mis sermones comidita más fuerte. Y veo que la están pasando, que sí la están digiriendo. Entonces los cristianos debemos de ir avanzando, no retrocediendo. La congregación debe de ir aumentando su conocimiento, y a través de la palabra. Mañana pasado el hermano Basilio se va de aquí, ¿verdad? Pues ustedes pueden seguir adelante y no se van a asombrar por algunas cosas, porque también, gracias a Dios, pudimos compartir no solamente leche, sino alimento sólido que pueda ayudarles también a continuar el trabajo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y de esa manera, queridos hermanos, también a través de los hermanos que escucharán el audio, ellos podrán también seguir avanzando en el conocimiento de la palabra del Señor. Todo dentro de la armonía, hermanos, de crecer para honra y gloria de nuestro Dios. Yo les agradezco mucho su atención en esta tarde. El tiempo se nos ha ido. Hemos sido puntuales, casi 56 minutos en nuestra lección. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por su atención que han mostrado. Espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de nosotros. Y aunque el tema no fue de persuasión, si en esta mañana, si esta tarde, ¿verdad?, nos acostumbramos, como en la primera reunión, hay alguien interesado en obedecer al Señor, o si hay un hermano que ha estado fuera y quiere ponerse a bien con nuestro Dios, la iglesia está preparada. Aquí hay agua para que sea bautizada en el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados, o la iglesia podemos orar para que usted venga otra vez al compromiso con nuestro Dios. Si ese es su deseo, nos hace saber.